Mientras la crisis en Bolivia se venía desarrollando, el gobierno de México prácticamente de inmediato habló del otorgamiento de asilo político como una, digamos, como una oferta que le hizo a Evo Morales, que se concretó horas después con una llamada del presidente, todavía presidente Evo Morales en ese entonces. Según las leyes mexicanas, tiene que hacerse por la persona la solicitud, ya sea por escrito o verbalmente, lo cual sucedió, fue de manera verbal. Evo Morales habría hablado con el canciller mexicano y de esta manera se concretó, lo que después demoró muchas horas para ya que venga aquí Evo Morales. Esto ha provocado muchas críticas dentro de México por parte de sectores de la oposición, también en América Latina, en Bolivia, se ha cuestionado mucho el papel de México. Yo les pregunto, ¿cómo ver esto? Yo vuelvo a lo que decía al inicio, ¿no? Una cosa es como la posición ideológica y el análisis que cada una y cada uno tenemos en el, digamos, en la palestra pública respecto a si fue golpe de Estado o no. Y lo otro es que el gobierno de México actuó con base en la Constitución, en el derecho internacional, una serie de acuerdos y tratados internacionales, y lo que le tocaba al gobierno era, si había una solicitud de asilo, atenderla, y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro para el debate, porque más allá de que estén de acuerdo o no con Evo Morales, prácticamente le salvó la vida y yo creo que distensó un poco la situación. Ahora, se dice que se abre la puerta a un dictador, yo creo que eso es lo que está en el fondo de la crítica. Claro, ¿no? pero porque también aquí la oposición y en específico la derecha mexicana más recalcitrante ha generado una matriz de opinión diaria de que todo lo que hacemos está mal y caótica, crítica, y bueno, yo creo que México se posiciona ante el mundo nuevamente, ante la región, y además, algo que hay que decirlo con mucha responsabilidad, recupera su soberanía. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué alguna serie de países negaron el espacio aéreo? Pues porque sabían que eso iba a generar inconformidad en Estados Unidos, porque Donald Trump ya estaba reconociendo y celebrando el golpe de Estado. México creo que actuó con base en derecho, con base en sus principios más nobles y básicos diplomáticos, y muestra también, digamos, una distancia en una soberanía que se ha ido violentando en este país, que me parece que es importante e interesante, y que así como hay críticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, también hay reconocimientos de que México actuó con una postura interesante. Ahora, no sé, porque lo dijo el canciller, fue por razones humanitarias. Bueno, por razones humanitarias México no otorga asilo a cualquier persona. Otorgas asilo a tus amigos, ¿no? A ver, Abraham. Martín, perdón. Es que hay tres tipos de asilo. Hay el asilo territorial y el diplomático. El territorial, para no citar artículos, etcétera, se da en el territorio donde está la persona que pide el asilo, ¿no? Normalmente, obviamente, se le en la sede diplomática. En la sede diplomática, en las embajadas. El diplomático sí hay, o sea, hay una transportación de esa persona a este país, y hay un asilo meramente político, o sea, son tres tipos. Los dos primeros tienes la facultad, ¿no?, que son por razones humanitarias, te conviertes en refugiado, ¿no? Entonces hay un cambio de estatus jurídico, tienes otro tipo de derechos, etcétera. En esto sí necesitas que haya razones humanitarias muy bien probadas y argumentadas. En el político no. En el político es facultad estrictamente del Poder Ejecutivo, reconocido en muchas convenciones, y cuando el Poder Ejecutivo, que en este caso es el unipersonal que recae en el Presidente de la República, dice, hay una persona de alto perfil que está siendo perseguida políticamente, puede otorgar el asilo. Ahora, ¿cuál es un desliz que hizo el canciller Ebrard? Si somos muy estrictos jurídicamente, es que él induce la petición de asilo de cierta manera. Sí. Siempre debe hacer una solicitud formal, como decía Citlali, o verbal, o por escrito, etcétera. Aquí se hizo porque pues, más o menos le dijo, vente para acá. Yo creo que estuvo muy bien, la parte diplomática sí honra una tradición, nada más no hay que caer en simplismos históricos. No es lo mismo Allende en Chile, no es lo mismo Franco en España, que lo que está pasando en Bolivia. Es igualmente terrible, pero nada más no hay que caer en lo mismo. Y hay que pues, distinguir también la definición de dictador. Hay quienes dicen que es un dictador porque intentó perpetrarse en el poder inconstitucionalmente, lo cual es cierto, ¿no? ¿Es un dictador o no? A mi parecer es alguien que no era muy demócrata, que digamos, porque él se asume como el único que puede continuar su proyecto, ¿no? Y eso no es democrático. Pero eso de que tenemos un dictador aquí... son los matices, ¿no?, que están en discusión. ¿O es golpe de Estado? Sí, sí es golpe de Estado. ¿Es fraude? Pues sí, sí es fraude. Si no vamos a estar en matices. ¿Es dictador? Pues sí es dictador. Entonces es la pregunta. Yo querría hablar, por ejemplo, de lo que hace el canciller. Yo no coincido con Martín en el sentido que el canciller se precipita en ofrecerle el asilo y que eso fuese negativo.
No hay una prohibición constitucional ni legal para hacerlo por la inseguridad y la amenaza que pesaba sobre su vida. La otra es, ya había el antecedente de 20 funcionarios del gobierno de Evo ya en la embajada que estaban solicitando el asilo. Ergo o en consecuencia, evidentemente el Estado mexicano tenía que formular la oferta al exmandatario boliviano. Ahora bien, sí es importante la tradición porque parece que se nos olvida la historia y no hay que olvidarla. Entonces hay que decirlo. El que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces sí es importante la historia. México desde el siglo XIX y XX ha tenido una política de brazos abiertos que también mantienen Turquía, Hungría y Alemania en Europa. Pero Entonces, de, no es de mal, brazos pero, abiertos, espera, entre comillas, ¿no? los Porque te digo, tenemos, insisto, pero no, vamos no a, es que vamos al marco constitucional. no, Si no la recibes crítica aquí a al Milosevic, Si ¿no? la crítica al sistema, sí, totalmente de acuerdo. Si la crítica al sistema es, en ese país no se cumplía la ley, en este sí se deben cumplir. Entonces, si en el marco legal de nuestra Constitución tenemos un artículo primero del 10 de junio del 2011 que avala los tratados en derechos humanos, vamos a cumplirlo, porque los tratados ya son parte de nuestro orden jurídico mexicano. Tenemos el artículo 5, el artículo 11 que habla justamente de la libertad de tránsito y el asilo. El artículo 15 que habla de la prohibición de tratados para extraditar a líderes políticos. Tenemos el artículo 89, fracción 10 de la política exterior, que en el año 2011 incluyó el principio de promoción de los derechos humanos. Entonces yo sí creo que estamos actuando en consecuencia. En la base constitucional, la Convención de La Habana sobre Asilo del 1928, la Carta de Caracas de 1953 y por supuesto lo que tiene que ver con la ley de asilo, protección complementaria donde viene el asilo humanitario, el refugio y la ley de migración. Y la otra es, el secretario pide permiso a Gobernación, que es la que ve el internamiento de los extranjeros, le dan el aval y luego hace la formulación de la invitación. Marcamos una pausa y regresamos con más, con el final de México. Continuamos en México Opina. Era el turno de Martín, por favor. Invitar a alguien así, no intervenir en cuestiones políticas internas de otro país. No, de ninguna manera, porque solicitar, ¿no? Decir, oye, yo te Hay invito. cuestiones, mira, por ejemplo, ya que no estamos en ese tema, aquí está en nuestro país, en calidad de refugiado político, refugiado, no sé si es político, es asilo político, pero refugiado, digámoslo así, Ricardo Patiño, quien fue canciller de Rafael Correa. Está en calidad de refugiado. También, obviamente, hay una relación diplomática entre México y Ecuador actualmente con el gobierno de Lenín Moreno. También hay un conflicto ahí, es decir, estás refugiando políticamente por cuestiones políticas a el ex canciller de un gobierno que está en contra del actual gobierno. Estás en una disyuntiva. Eso también podría pasar con este asunto, es decir, sí hay una posición política con la que está jugando México por afinidades políticas, eso pues, yo creo que así abierto, ¿no? No es porque seamos humanitarios. Hay miles de refugiados opositores al gobierno de Maduro en Venezuela. México ha refugiado a muchos opositores al gobierno de Maduro en Venezuela. Pero no con esta administración, Y no de tan alto nivel, sí, por supuesto, con esta administración hay muchos refugiados venezolanos en la Comar, muchísimos, miles. No es una cuestión ideológica. México nunca cerró la Comar, México nunca cerró los asilos diplomáticos a un alto nivel y eso está bien más allá de la posición política. Pero perdón, sí quiero hacer una precisión. No podemos llamar dictador a todo lo que no nos gusta. Sí hay un problema en pensar que Evo Morales es un dictador porque los dictadores no ganan elecciones democráticamente y Evo Morales sí. Reitero, lo que estaba en duda era si el porcentaje con el que gana Evo Morales basta o no para pasar a segunda vuelta. Es que generalmente los dictadores ganan Evo elecciones. gana, no es cierto. Y cuando me dicen, no es que Hitler ganó unas elecciones democráticamente, no, encarceló a sus el antecedente de opositores. Porfirio Díaz que ganaba elección tras elección. No, elecciones democráticas, reconocidas por la diplomacia europea. Si son o no democráticas, Permítame, ese es el tema. elecciones reconocidas incluso por la diplomacia europea, por la CELAC, por el CPR, por organismos internacionales. La OEA solo dijo un 5% de los votos están en disputa. Evo gana con el 11%. Evo gana las elecciones. Eso es ¿Pero cuántas innegable. veces se podía reelegir? Elecciones, escucha, eso ¿Pero está excelente. Pero eso no lo hace un dictador. ¿Pero cuántas Porque mira, veces tú se podía decías, reelegir? deja que te cuento, tú ¿Cuántas decías veces? en el referéndum, Evo Morales perdió un referéndum.
pero tenía al Tribunal Constitucional de su lado y lo cambió. No, perdona, en Bolivia los tribunales no son parcializados, de hecho, son populares. Escúchame, el referéndum que perdió Evo lo organizaron los tribunales. ¿Desde cuándo un dictador organiza un referéndum que pierde? Bueno, pero ¿cuántas veces se ¿estás de acuerdo en que perdió el referéndum? Perdió el referéndum y fue la Corte la que con sus derechos políticos se lo valida, no los tribunales ¿cuántas veces electorales. No, yo no dije una constitución. Tienen que ser más serios en el análisis. Yo no dije puede ser dictador todo el que no te gusta. ¿Cuántas veces se podía reelegir? Según la Constitución. Depende, la primera Constitución, la segunda Constitución, según la Constitución. y la declaración de la Suprema Corte. ¿Y la Corte quién es para decir cuántas veces te puedes elegir? Oye, tú en México has defendido que la Corte es quien tiene que decidir no es cierto. todo, por supuesto que claro sí, que no. por supuesto no que todo. sí. El referéndum lo pierde y es la Corte la que en base a sus derechos políticos le autoriza. Seamos serios en el análisis. No, por eso. llamen dictador a todo lo que no les gusta. No, yo no estoy... Por favor, yo lo que dije favor. es, no sabemos cuál es la definición de dictador. Para mí no lo es, pero para a ver, ti, es sea, alguien que quede claro. No, para mí ti no es un dictador. No, para mí no, tampoco estamos de acuerdo. Hay que tratar de Porque definirlo, se pero mantuvo en si el es, poder. ser más si es serio, alguien, porque dictadores es eran alguien los que que nada mataban más a mis bisabuelos en es España. Es alguien. Dictadores eran los que asesinaban a los estudiantes en a lo Chile. personal, es una de por eso pero dictador. mira, la prueba clara En eso de estoy que no es totalmente dictador claro. es que decidió hacerse un lado cuando empezó a haber violencia. Sí, un dictador se tal vez mantiene. estaba una actitud yo creo que la pregunta dictatorial, es esa, somete ¿no? a su Es pueblo a la lo que se está violencia, no criticando, importando, ¿es él dictador interesa o no el es un poder y se No puede acabó. ser Yo dictador estaba- todo lo que no les gusta. yo Estaba no a es. 5 minutos de serlo, si es que se acababa. Yo creo que no es, el pero nada triunfo más lo electoral. que sí es que tiene un desdén porque no se quiso salir del poder. Si estuviera salido del poder hace 4 años, sería calificado como uno de los mejores presidentes de América. ¿Cómo que no Bueno, se esa quiso salir del No poder si quiso. renunció a la presidencia cuando vio cuando que tienes iban, al cuando país estaban en llamas. persiguiendo a Pero su creo que eso pueblo? amerita otra serie de análisis. O sea, yo concuerdo, hay falta de creación de cuadros políticos, liderazgos tan fuertes a veces impiden la continuidad por la necesidad de sus presencias. Ese es un error, sin duda, Ya, en eso es lo único liderazgos que tan estoy fuertes diciendo. como en América Latina. Pero de eso a que sea un dictador, Yo no me estoy diciendo parece que sea. Evo Morales no se lo va es. cuando hay Porque 3 mira, muertos tan en la es así protesta. En que Chile hay él 30 muertos. Primero llama al Estoy diálogo. totalmente de acuerdo. Después de que Yo llama digo al que se vaya diálogo, Piñera. llama a nuevas elecciones. Eso tampoco le gustó Estoy al totalmente de golpismo. acuerdo. Y luego termina renunciando para decir, yo no quiero violencia en el Por país. eso digo que Y no hay hoy que casi minimizar no la se historia. dice, A ver, pero hay una dictador violencia Franco, dictador Pinochet, espectacular. eso sí, Claro. pero es que si no empezamos a hablar de definiciones y con claridad, entonces esto se vuelve un debate de nada. Claro, pero Entonces, por estoy eso te totalmente estaba de acuerdo. pidiendo que Nada te más un posicionases o si era sea, un dictador o no. Me has dicho que no, te lo agradezco pero la lo del respuesta, Tribunal Martín. Constitucional es algo muy grave porque lo que no puede decir un Tribunal Constitucional es algo que no dice la Constitución. Ah, pues ahora sí lo No, dice la es que es Constitución. increíble que digan que Evo se aferra al poder cuando, reitero, Evo se fue cuando había 3 muertos en Bolivia. Piñera con 30 muertos sigue aferrado al poder y nadie se atreve a había llamarlo una intención de dictador. reelección. Sean serios. Había una Pero reelección. ganando Con una base en su elección. constitución y con más de 10 Ganando una puntos de ventaja. elecciones. Pero Con más de Mira, 10 Abraham, puntos yo de sí creo ventaja. que, y qué bueno que ya lo aclaraste, que no lo es, yo creo que el gran error de Evo fue no haber salido en las primeras horas, no haber aceptado una segunda vuelta y no haber aceptado Exacto. en las primeras horas cuando se observó la anomalía y la expresión de los observadores electorales y de, De la las OEA, facciones solo de del la mismo OEA. pueblo, etcétera. En ese momento él debió decidir ir a una segunda vuelta. Que O sea, mira, yo sí creo fue un que error el táctico, golpe político. estaba tan orquestándose que aún si hubiera hecho eso, hubiera seguido la violencia, hubiera seguido un intento No lo sabemos, de la cosa es que- desconocer. La Digo, no lo policía sabemos, estaba pero- preparada para el golpe, los militares estaban preparados para el golpe y la OEA encendió la mecha. Yo creo que si Evo renuncia ese día, el golpe igual. Tengo que hacer una Sí, pausa claro. y Ese es regresamos un aquí a la criolla discusión. blanca, Vamos a hacer una pausa, regresamos. Es importante.